Amén. Gracias a Dios por esa oportunidad que nos da Dios de poder alabarle. Es algo que nosotros le damos a Él. Y antes de pasar al momento en el que recibimos algo de parte de Dios, vamos a leer lo que dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Evangelio de Lucas, capítulo 24, del versículo 13 al versículo 35. Lo leemos de igual manera alternado. Empiezo yo, continúan ustedes y nos unimos en el 35. Evangelio de Lucas 24, del 13 al 35. Cuando tenga su cita me indica con un amén. La palabra del Señor dice así: He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Entonces se les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, y cómo la habían reconocido al partir el pan. Vamos a orar. Padre, en esta hora queremos rogarte que seas tú quien hable a nuestras vidas, que tú utilices, Señor, a la pastora Jocabet para ser de bendición para nosotros, que a través de sus labios podamos recibir ese mensaje, podamos atesorarlo en nuestros corazones, pero sobre todo ponerlo por obra. Sé tú, Señor, obrando en este tiempo, lo ponemos en tus manos para que tú, Señor, pongas las palabras necesarias el día de hoy para tu iglesia. Dispone nuestros corazones, Señor, para escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.
Así le damos la bienvenida y el lugar a la pastora Jocabet. Créanme que cada vez que yo vengo aquí, ¿verdad? Con la iglesia, aquí en Casa Alemán, hay mucha paz. Llevo esa paz y la comparto con mi familia, con los hermanos de la iglesia en donde yo asisto. Y sobre todo, hermanos, el gozo. Hablaba con mi hermana, ay hermana, no la veo, pero estaba hasta atrás, allá está atrás, no me sé su nombre, hermana, discúlpeme, y le decía, y ella y yo hablábamos, ¿verdad? Que todo, hermanos, todo y por todo debemos de dar gracias a Dios. Haga calor, haga frío, pues por todo, hermanos, y en todo agradecer a nuestro Dios. Y les decía yo, a veces nos quejamos, porque no nos parecen a veces algunas cosas, ¿verdad? Que si llueve mucho, porque llueve mucho, que si hace mucho frío, porque hace mucho frío, que si hace calor, ay, porque hace calor, pero nunca estamos, ¿verdad? Agradecidos, siempre protestamos. Hoy, hermanos, quiero compartir con ustedes esta parte de la escritura. Y uno de los cantos últimos que entonamos hablaba de la gracia de Dios, ¿sí? De la gracia de Dios que a través de Jesús en la cruz fue dada para nosotros. Pero que además de todo, hermanos, la gracia del Señor no se limita. La gracia es universal. La gracia es para todo el mundo. A eso fue Jesús a la cruz. Y miren, hermanos, tal vez, ya pasó Semana Santa, pero yo pensaba, ¿qué sucede después de Semana Santa? ¿Qué pasa después de Semana Santa? ¿Qué pasa después de la resurrección? Y aquí, hermanos, si ustedes se dieron cuenta, encontramos varias cosas en esta porción bíblica del Evangelio de Lucas. Si quiero pedirles antes de que ustedes vayan al Evangelio de Marcos, capítulo 16, hermanos. En los versículos 9 al 11. Y ahí, hermanos, al hacer esta lectura, quiero invitarles para que ustedes vean qué hay ahí, qué sucede ahí, qué pasó ahí, por qué. Dice así, del versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. ¿Sí? Aquí hay algo importante. ¿Qué estaba sucediendo? Estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, miren esta otra parte, no lo creyeron. No lo creyeron. Y así, hermanos, nosotros vamos leyendo y nos vamos encontrando con varias cosas que surgieron después de la resurrección, ¿sí? Y les decía en un principio, la gracia de Dios es para todos. La gracia de Dios es universal, no se limita. Pero también, hermanos, recuerden, ¿por qué, amados hermanos, nosotros no tenemos una cruz con un crucifijo, con un Cristo, colgando? ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros creemos en un Dios vivo que resucitó de los muertos. Él lo prometió y lo cumplió.
Pero ¿qué dice entonces lo que acabamos de leer? Cuando les avisan que ha resucitado, dice, no lo creyeron. Vamos viendo esa parte, hermanos. Ahora sí, si nosotros vamos al Evangelio de Lucas, a la lectura que hicimos, de Lucas 24, 13 al 35. En el versículo 11, hermanos, perdón. Sí, ahí en el versículo 11 del Evangelio de Lucas 24, miren lo que dice aquí también, más desde el 10. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Hermanos, ¿por qué no creían los apóstoles? Amados hermanos, los apóstoles estuvieron con Jesús, vivieron las experiencias, vivieron todo en el ministerio de Jesús, se dieron cuenta que Jesús sanaba enfermos, ayudaba a los necesitados. ¿A cuántos dio de comer? ¿Cuántos sobró? ¿Cuántos panes eran? ¿Y cuántos pececillos eran cuando dio de comer y se multiplicó? Los discípulos, hermanos, vieron muchas cosas, experimentaron muchas cosas con Jesús, vieron que Jesús era una realidad y que lo que Él hacía y que cuando Él oraba, la gente sanaba. Pero aquí dice, no les creían. Y eran los discípulos que andaban con Jesús. Vamos más adelante. Ahí, hermanos, en el versículo 17, dice así, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Eran los caminantes de Emaús. Era alguien que conocía también a Jesús, estos dos personajes. Y amados hermanos, ¿cuántas veces nuestra hermana que dirigía la alabanza decía, cuántas veces en las circunstancias en las que nos encontremos, hermanos? A lo mejor hay problemas en el hogar. De diferentes, hermanos, porque tenemos muchos problemas de diferentes. A lo mejor están enfermos. A lo mejor el médico dijo que tenía cáncer. Una de mis primas murió su mamá de cáncer, murió su hermana de cáncer y otra prima de la misma familia tiene cáncer y dijo, no me voy a atender. Pero bueno, se respeta. Pero hay algo muy importante, se alejó de Dios. Y cuando nos alejamos del Señor, hermanos, parece que nosotros tenemos la solución, parece que tenemos la respuesta, parece que, yo sola puedo, yo solo puedo. Hermanos, siempre vamos a necesitar de nuestro Dios. Y Dios, hermanos, siempre va a estar ahí. ¿Qué tenían los caminantes a Emaús? ¿Qué estaba sucediendo con los caminantes a Emaús? ¿Se sentían solos? ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos sentido solos? Se sentían tristes porque dice la Escritura, ¿verdad? Que Jesús les dice que mientras ellos iban caminando, dice, ¿y por qué estáis tristes? ¿Por qué? ¿Y cuál es la respuesta de ellos? Le dicen a Jesús, eres el único forastero y no sabes lo que ha sucedido. ¿Qué tanto había, hermanos, en el corazón de estos dos personajes? ¿Sí? Dice aquí
que Cleofas le respondió, ¿verdad? ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Eres tú el único? No, ¿verdad? Jesús era Jesús. Jesús era el que había dado su vida por ellos y por nosotros. A través de que Jesús dio su vida por nosotros, hermanos, y les quiero decir algo importante, hermanos, Jesús no mintió, porque si Él dijo que iba a resucitar, lo iba a cumplir y lo cumplió. Porque Jesucristo no miente, no es mentiroso, hermanos. Por ello es que nosotros creemos en un Dios verdadero, en un Dios vivo, en un Dios real, hermanos, en un Dios que puede ayudarnos en todo y está con nosotros en todo momento, en el momento de diferentes circunstancias, hermanos. Yo creo que aquí podemos decir que aun cuando nosotros perdemos a un ser querido, a un ser amado, y cuando estamos tristes, porque sí es cierto, estamos tristes. Jesús lloró cuando Lázaro falleció, cuando murió. Y a veces lloramos. Y yo creo que varios o todos los que estamos aquí podemos afirmar que sí, en medio del dolor, el Señor está con nosotros. El Señor camina con nosotros. El Señor está con nosotros y el Señor nos fortalece y nos da consuelo, hermanos, para seguir adelante. Pero sí les quiero decir una cosa, hermanos, que sin el Señor no somos nada. Y aquí, hermanos, estos dos personajes iban tristes. Pero vamos un poquito más allá. ¿Por qué la tristeza en ellos? ¿Por qué creen, hermanos, la tristeza en ellos? ¿Por qué creen que surgió en ellos esa parte? Porque pensaban que no era cierto. Pensaban que Jesús, pues no había resucitado. Y aquí, hermanos, la palabra de Dios es muy clara. Aquí la Escritura dice que los ojos de ellos fueron cegados, ¿sí? Pero porque Dios a través de Jesús tenía un propósito también para ellos. Y más adelante, hermanos, en estos mismos versículos, dice en el versículo 19, entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, aquí viene esta parte, hermanos, importante, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ahí todavía ellos están pensando, ¿verdad? Que Jesús no había resucitado, pero Jesús estaba ahí. Y así es, hermanos. Jesús está con nosotros en todo momento. A veces pareciera, hermanos, que Señor, ¿dónde estás? Pero, hermanos, Él va caminando con nosotros. Y a donde nosotros vamos, Él va. Donde nosotros estamos, Él está. Él nunca nos va a dejar, hermanos. Es más fácil, hermanos, que nosotros lo dejemos a que Él nos deje. Es más fácil que nosotros nos soltemos de la mano de Dios a que Él nos suelte. Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y Él está. Dice aquí, hermanos, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. ¿Y cómo
no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. La promesa se cumplió. La promesa es real. Y hermanos, si esto no fuera real y verdadero, no estuviéramos aquí. Porque le creemos, por eso estamos aquí. Porque reconocemos que Él es nuestro Dios, por eso estamos aquí, hermanos. Y así, hermanos, la Escritura nos va llevando poco a poco a reflexionar esta parte que nos enseña, hermanos, que nunca estaremos solos. En el versículo 24 dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, y hermanos, estas palabras que siguen son palabras fuertes, ¿sí? Son palabras que a veces, hermanos, a nosotros nos tocan. En lo personal, hermanos, a mí estas palabras me han dado fuerte. Porque miren lo que pasa aquí. ¿Qué les dice Jesús después de que ellos le están compartiendo, no? Oh insensatos de corazón y tardos, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Amados hermanos, les decía, en base a la circunstancia que a veces vivimos, a veces nos sucede como a ellos. Y a veces somos tardos para creerle. A veces somos tardos, hermanos, y a veces somos insensatos de corazón para creer todo lo que el Señor manda a través de sus profetas, a través de sus pastores, a través de todo lo que Él quiere que conozcamos, que afirmemos y que reafirmemos en nuestra vida, hermanos. Quiero decirles algo, había estado yo platicando a María Elena y a nuestra hermana. El jueves, hermanos, sepultamos a uno de mis hermanos. Y yo decía, y Señor, voy a ir a compartir. Y decía, Señor, creo que yo no tengo que compartir con los hermanos. Y hermanos, pero dije, Señor, yo estoy para servirte. Yo estoy para compartir. Yo estoy, Señor, para decir a los demás que les amas. Y dije, yo voy en el nombre del Señor porque tú estás conmigo. Y hermanos, les decía en un principio, la fortaleza es de Dios, el consuelo es de Dios. El Señor va con nosotros como con estos caminantes. Y por eso les decía, hermanos, cuando yo empecé a pensar si iba yo a venir, decía, la palabra de Dios me está diciendo algo. Me está diciendo, ve porque yo estoy contigo. Y así es, amados hermanos. Dios está con nosotros, así como los caminantes. Y así como se relata a través de toda la Escritura, hermanos. Les dice aún más Jesús, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Algo más sucede en esta parte de la Escritura, hermanos. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Y dice ahí, hermanos, lo que sigue, que los ojos de ellos fueron abiertos. ¿Sí? Jesús ya no estaba con ellos, se desapareció de ellos.
Pero dice en la plática que siguió en los dos caminantes, ¿no ardía nuestro corazón mientras Él estaba, verdad, con nosotros? Vean la experiencia, hermanos, que ellos vivieron. Lo sintieron. Ellos estaban sintiendo algo diferente, aun cuando todavía no reconocían quién era el que hablaba con ellos. Y hermanos, esta parte es, para mí es algo bonito, es una bendición, hermanos, porque estos hombres sintieron que su corazón ardía. Cuando iban caminando, dice aquí, dice, y cuando nos abrían las escrituras. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos sentido la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Y cuántas veces, hermanos, nos hemos dado cuenta de que el Espíritu Santo se mueve en medio de nosotros, está en nosotros, hermanos, y en todo lugar, hermanos, el Espíritu Santo se hace presente en nuestra vida? Quiero decirles, hermanos, que en 2 meses he estado en 4 sepelios, 3 con familiares y 1 que no era mi familiar, pero era hermana en la fe. Y hermanos, yo dije, Señor, esto sí que es interesante que me ha tocado. Pero en uno de ellos, hermanos, les quiero compartir algo que surgió. Nosotros hemos sentido cuando la presencia de Dios, del Espíritu Santo, se deja sentir entre nosotros. Y ahí estaba enfrente de mí, al estar compartiendo la palabra, hermanos, en una noche. Esto fue hace aproximadamente 15 días. Yo sentí un escalofrío a la hora que estaba compartiendo. Pero no era un escalofrío de miedo, no era un escalofrío bueno, llamémosle de otra cosa, hermanos. Era porque ahí estaba la presencia de Dios. Y hermanos, les quiero decir algo, que yo compartía la palabra de Dios, yo creo que como a 100 gentes que no conocían al Señor. Y yo pude afirmar, hermanos, que ahí se estaba moviendo el Espíritu Santo para muchos corazones que estaban escuchando la palabra. Y enfrente de mí estaba la hija de una sobrina mía, una niña, yo creo que como ella más o menos. Y ella se me quedaba viendo y cuando yo estaba hablando. Ya que terminó, hermanos, el culto de la noche, después de un ratito se me acercó y me dijo, tía, te quiero decir algo. Sí, dime, ¿qué pasó? Vi al Señor aquí enfrente de ti y se estaba paseando. ¿Y te dijo algo? No, tía, nada más yo vi que pasaba y pasaba con los hermanos. La hermana que falleció se llamaba Betsabe, pero le decíamos Chinita. Ella tenía como 50 años y le gustaba mucho trabajar con los niños. Dice, ¿sabes qué, tía? Yo vi que pasó enfrente de ti y luego fue con los hermanos de Chinita. Dice, pero ¿sabes qué, tía? Era para que ellos sintieran paz. Hermanos, Dios siempre habla. Pero les quiero decir una cosa. Mi sobrina, porque la niña me dijo, mi mamá no me creyó, tía. Y entonces yo volteé a ver a mi sobrina y me hace. No le dije nada a mi sobrina. Pero hermanos, Dios siempre está en medio de nosotros. Y a veces muchos, hermanos, no nos damos cuenta de que Dios ahí está. A veces mi problema es grande, o la situación que estoy viviendo a veces es grande para mí, y no me doy cuenta de que ahí está Dios.
de que Él me sostiene y que Él me dice adelante porque estoy contigo. Estos varones, dice que no ardía nuestro corazón cuando Él nos explicaba las Escrituras. Dice los siguientes versículos, hermanos, el versículo 33. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Siempre, hermanos, como ellos, como estos caminantes a Emaús, Dios merece que le reconozcamos, porque Él es todo. Es todo para nosotros, hermanos. Su gracia es más que suficiente para nosotros, para su pueblo. Es para todos, hermanos. Pero como dice la Escritura, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Muchos no han querido, hermanos, reconocer al Señor. Muchos no han querido, hermanos, dejar que Cristo viva en su vida. Rechazan todavía al Señor. ¿Y qué sucede, hermanos, con los que rechazan al Señor? Vamos a ver qué dice Juan. Y con esto, hermanos, voy a terminar. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, hermanos. Miren lo que dice el versículo 17, 18 y 19. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Fíjense, hermanos, no lo envió para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. ¿Pero qué sigue, hermanos? Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí, hermanos, la Escritura nos está diciendo qué sucede con el que no cree, pero qué sucede con el que sí cree. Y, hermanos, quiero dejar esto en su corazón. ¿Tú le has creído? ¿Verdaderamente le crees al Señor? Porque Dios es trino, hermanos. Dios está aquí y Dios está contigo a donde quiera que tú vayas. Tómate de la mano del Señor siempre. Pase lo que pase, hermano, hermana. Pase lo que pase, hermanos. No se suelten de la mano de Dios, porque sin Él nada somos. Y con Él somos más que vencedores en su nombre. Cierren sus ojos, hermanos. Vamos a orar. Te alabamos, Dios, y bendecimos tu nombre, porque grande eres en medio de nosotros. Porque grande eres, Señor, en toda la tierra. Y tú mereces, Dios, la honra y la alabanza siempre. Hoy, Padre, rogamos que afirmes nuestra fe en ti. Que tú seas el único en el cual debemos de creer. No podemos creer en otro Dios,
porque tú eres fiel y bueno, porque tú eres santo. Y perdona, Padre, si en algún momento, Señor, hemos dejado de confiar en ti. Perdona, Señor, si hemos dejado de creer en ti. En medio de las pruebas, de las tristezas, de las alegrías, Señor, gracias porque tú ahí siempre te has manifestado y has estado con nosotros. Señor, somos tu iglesia. Y rogamos, Señor, que cada día perfeccione nuestra vida para que seamos agradables delante de ti. Renuévanos, Señor, límpianos. Y sé en medio de nosotros cada día. Te lo rogamos, Padre, no porque tengamos algún mérito, sino por los méritos de tu Hijo Jesucristo, quien dio su vida por nosotros, aún sin merecer. Padre, gracias. Gracias por amarnos así. Alabamos tu nombre. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.